Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Farfán. Soy enfermero avanzado. Trabajo en la Universidad de Columbia y me desempeño como enfermero avanzado en la unidad de cuidado coronario de la Universidad de Columbia. Quiero compartir mi experiencia. Para ello, para comenzar, voy a utilizar una presentación. Básicamente para poder describirles un poco la situación que vivimos en la ciudad de Nueva York, en el país, en este caso en los Estados Unidos. El primer caso que tuvimos en el país fue el 19 de enero del 2020, se presentó en el estado de Washington. A partir de ese momento se empezaron a presentar varios casos en diferentes estados y en mi caso, en el estado de Nueva York, se presentó el primer caso en el mes de marzo y consecutivo a esto tuvimos un tsunami en los Estados Unidos en el cual los casos aumentaron en gran proporción, especialmente en los estados de Los Ángeles, Washington y pues como todos sabemos el mayor impacto que se dio fue a nivel de la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York específicamente. Eh, en la actualidad, pues los casos que tenemos en los Estados Unidos es aproximadamente 2.300.000, muertos 121.000 y pues a nivel de la escala, a nivel mundial, pues el impacto que hemos tenido con la pandemia está predominantemente controlada en el estado en que comenzó y se dio la mayor prevalencia, que fue en el estado de Nueva York. Sin embargo, como todos sabemos, por situaciones de política y economía, esta situación no se ha podido manejar en muchos de los estados y en ese momento, a pesar de que se ha controlado en el estado de Nueva York, muchos de los estados que no se ha tenido un mayor control, distanciamiento preventivo y utilización de máscaras, en estos estados los casos están aumentando considerablemente, especialmente en los estados de Texas, Los Ángeles y algunos estados del centro de los Estados Unidos, donde en este momento se están haciendo algún tipo de actividad política y tratando de incentivar la actividad económica en estos estados. El contexto en el cual yo les voy a describir es un contexto en el que yo me encuentro trabajando. Como les dije anteriormente, yo trabajo en la Universidad de Columbia. Es el Columbia University Medical Center. Es uno de los hospitales más grandes, uno de los hospitales más grandes de los Estados Unidos. Es un centro de referencia de 3 estados, Nueva York, New Jersey y Connecticut. Digo de referencia porque nuestras unidades de cuidado intensivo y los servicios que presentamos a estos estados es un lugar de referencia en el cual, en mi caso, de cuidado coronario, en la cual ofrecemos servicios avanzados a nivel de estos pacientes como terapia ECMO, todas las terapias de falla cardíaca y también trasplante coronario. En la unidad en la que yo me encuentro trabajando es una unidad coronaria. Está dividida por dos áreas. Una está manejada exclusivamente por residentes y fellows y la otra está manejada exclusivamente por enfermeros avanzados, que es una unidad de aproximadamente no son, tenemos 10 unidades, 10 camas, con una área muy grande en la cual pues, se puede manejar muchos dispositivos en los cuales se les coloca a sus pacientes en sus estados agudos y críticos. La unidad coronaria que está manejada por enfermería avanzada, como les dije anteriormente, está determinada por 10 unidades y tenemos pacientes básicamente de falla cardíaca, infarto, pre y pro trasplante. También tenemos muchos pacientes con choque cardiogénico. Y en esta unidad, como está manejada por enfermería avanzada, todas las tomas de decisiones, procedimientos avanzados y todo el manejo y el cuidado está determinado solamente por enfermeros avanzados, que obviamente está orientada por los fellows de cardiología y por el intensivista que se encuentra en la unidad de cuidado intensivo. Pero las tomas de decisiones iniciales las hacemos los enfermeros avanzados en esta unidad. Eh, con la pandemia que, que tenemos en este momento, y pues afortunadamente está bajo control porque ya hemos regresado
en cierto punto a la normalidad en nuestra unidad. Los cambios, pues en ese momento que se inició la pandemia, no tuvimos ningún caso de cardiología. Todos los pacientes de cardiología fueron trasladados a una unidad segura, la unidad de cuidado cardiotorácico, en la cual se colocaron todos los pacientes de todas las especialidades. Ningún procedimiento se ha llevado a cabo durante ese tiempo. Eh, eh, el laboratorio de cardiología se cerró, todo lo de electrofisiología, todos los procedimientos, a no ser que sea de urgencia, se realizaban. Y de un momento a otro, de 10 unidades, pasamos a tener 20 unidades, 20 pacientes, en la cual se colocaron 2 pacientes por habitación, en la cual pues se llevó a mucho más trabajo, específicamente a enfermería, en la cual en ocasiones tendía a ser muy confuso y de igual forma a mayor exposición, por lo cual pues más adelante les explicaré cuáles son las estrategias para poder mejorar la seguridad tanto de los pacientes como del el personal de enfermería que trabajó con esos pacientes durante el inicio de la pandemia en nuestro hospital, específicamente pues en Nueva York. Como les dije anteriormente, los pacientes fueron trasladados a una unidad segura, una unidad en la cual se tienen ciertas regulaciones, solamente pueden trabajar determinados enfermeros totalmente saludables, se tenían unos protocolos para que los enfermeros puedan entrar a esa unidad. Obviamente en el hospital todas las visitas se restringieron, todos los procedimientos se restringieron y la mayoría de la personal de salud tenía que llevar ciertos protocolos de manejo de desechos y de preparación para poder protegerse. Los nuevos casos de COVID que empezamos a admitir, pues obviamente eran pacientes con síndrome de dificultad respiratoria que requerían ser intubados, pacientes con falla multisistémica y pacientes que, pues obviamente para poder mejorar y manejar su síndrome de dificultad respiratoria deberían ser pronados. Sin embargo, a pesar de esta situación, y pues desafortunadamente las unidades de cuidado intensivo tenemos cierto entrenamiento y son muy específicos en determinado tipo de pacientes. Esto fue una sorpresa, tener de nuevo que empezar de cero y empezar a aprender cómo se iba a manejar a esos pacientes, porque pues nuestra experiencia solamente estaba dedicada a pacientes de cardiología, en la cual pues todo el manejo y todo el pensamiento clínico que se debería llevar con los pacientes COVID debería cambiar en un 100% en comparación con los pacientes de cardiología. ¿Qué hicimos en el momento en que vimos que empezamos a llevar una nueva situación y empezamos a tener nuevos retos en nuestra diario vivir, especialmente profesional? Lo que se pensó básicamente era brindar seguridad a todo el personal. En esto se pensó básicamente en prevenir que el personal de enfermería, que es el que tiene mayor contacto con esos pacientes, tuviera menor tiempo en las habitaciones. Por lo tanto, todos los procedimientos deberían ser regulados y especificados a determinados tiempos y disminuir y crear técnicas para poder disminuir el contacto del personal de enfermería con esos pacientes. Obviamente los enfermeros eran una de nuestras prioridades y por eso se empezaron a crear técnicas y protocolos encaminados a aumentar la seguridad del personal de enfermería. Y obviamente pues brindar el mejor cuidado a nuestros pacientes, considerando que pues es una patología nueva y poco se conocía al inicio y pues aún se desconocen muchas cosas con respecto a la fisiopatología y el manejo del COVID-19, pero que pues durante el caminar empezamos a aprender de ello. ¿Qué cambios hicieron? Como les dije anteriormente, esos pacientes, muchos de ellos, y como todos sabemos, requerían pronación, pero pues en todas las unidades de cuidado intensivo era muy difícil tener personal que estuviera preparado para pronar a esos pacientes. Y pues por lo tanto lo que se hizo fue crear un equipo de pronación en la cual ellos se dedicaban en ir a cada una de las unidades para poder llevar los procesos de pronación dependiendo de las necesidades de cada una de las unidades. Esos equipos estaban conformados básicamente por 2 fisioterapeutas, 4 enfermeros y un enfermero clínico entrenado para cualquier circunstancia que se presentara con esos pacientes. Y pues es una estrategia que funcionó muchísimo y pues nos brindó muchísima utilidad en el manejo de los pacientes. La adecuación de equipo del acceso externo. En el hospital tenemos aproximadamente 8 unidades de cuidado intensivo y para poder minimizar
el tiempo que los enfermeros dedicaban dentro de esas unidades, específicamente en nuestra unidad que tenían 2 pacientes, se crearon sistemas para poder manejar todos los sistemas de infusión desde afuera de la habitación. Muchos de nuestros ventiladores tienen pantalla que se puede sacar del ventilador y se puede colocar en una parte externa porque funciona Bluetooth. Y obviamente pues todo el sistema de máscaras y de protección personal de cada uno de nuestros enfermeros. Las rondas médicas eran más eficaces y rápidas. Para nuestros enfermeros avanzados, tuvimos que, por parte de nuestro gobernador, el gobernador Cuomo, él nos dio ciertos privilegios para poder practicar sin mucha supervisión. Por lo tanto, muchos de los procedimientos y muchas de las decisiones que se tomaran no deberíamos consultar totalmente con nuestro intensivista, pero pues las decisiones más importantes se deberían consultar con él. También se realizaron educaciones diarias tipo Zoom con diferentes especialidades que nos enseñaron sobre el manejo de dificultad respiratoria. Una enfermera avanzada se dedicó exclusivamente para el acercamiento al cuidado operativo y la información y comunicación con los familiares de sus pacientes, por lo que sabemos por el aislamiento es muy difícil o era muy difícil poder llevar esa comunicación. Y al final o en cualquier momento del turno nos reuníamos y podíamos compartir nuestras experiencias en algunos momentos que eran muy personales y emocionales para poder encontrar solución y para poder brindar el soporte y el apoyo que podríamos brindar durante esa situación, pues porque no es solamente era una situación profesional y ajena a nosotros, pero también que nos involucraba con otros sujetos, los cuales estaban sufriendo y es una situación totalmente nueva. Y finalmente, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia que pueda ser útil para el futuro? Experiencia que hayamos tomado, ser creativos. Aprendimos que a nivel de enfermería podemos ser creativos desde muchos aspectos en los cuales podemos brindarle seguridad a nuestro paciente y también seguridad hacia nosotros con el hecho de crear sistemas en que podamos manejar las bombas de infusión desde afuera. Entre los enfermeros había ciertas rotaciones para poder girar a los pacientes y no colocar a todos los enfermeros que hicieran lo mismo, sino determinados tiempos en los cuales se programaba y se minimizaba los tiempos de exposición. La apatía profesional y personal, yo creo que una de las cosas que aprendimos es aprender a darle un valor mayor a cada una de las profesiones que interactúan en el cuidado de todos los pacientes. En este caso, como todos nos dimos cuenta, la enfermería es una profesión imprescindible en la cual se le da un valor actualmente mayor, ya que aumentan los riesgos específicamente con una pandemia. Y se le da el valor necesario y se le soporta durante este momento. Fue increíble ver cómo muchas personas determinadas de muchos estados de los Estados Unidos viajaron exclusivamente a Nueva York para poder soportar el cuidado de enfermería que requerían sus pacientes, y aún tenemos enfermeros de muchos de los estados que se quedaron hasta que pudiéramos evacuar muchos de los pacientes COVID después de su recuperación. Los resultados es un esfuerzo común. El manejo de todas las especialidades a nivel del hospital, todas las especialidades se encaminaron a poder lograr y crear nuevos protocolos y crear nuevas estrategias para poder manejar a sus pacientes, y funcionó adecuadamente, y podemos ver que ese trabajo en equipo funciona y nos da muchos mayores resultados en el manejo de cada uno de los pacientes. Y ante todo, la fragilidad de la naturaleza, a pesar de la tecnología que podemos manejar, sin importar qué país estemos, podemos ver lo frágiles que podemos ser, y es algo que debemos estar siempre presente en nuestra profesión, en nuestras vidas, que esa fragilidad está presente y que vivir cada momento de nuestras vidas con la mayor intensidad, aprender y sacarle el mayor jugo a la parte profesional y personal en lo que mayor podamos. Finalmente, pues quiero agradecerles y espero que pues en esta charla en la cual yo pude compartir mi experiencia durante esta pandemia les haya sido interesante para cada uno de ustedes. Muchas gracias.